La fotosíntesis es un proceso de anabolismo autótrofo, constituye no solo la forma de nutrición del reino vegetal, sino la base de la alimentación de todas las cadenas tróficas. Este consta de dos fases, una luminosa y otra oscura. En ella se produce la transformación no solo de materia inorgánica en orgánica, sino también de energía luminosa en energía química de enlace. Se le llama fase oscura porque, a diferencia de la anterior, no necesita la luz solar. El nombre de este proceso puede presentar esta confusión, ya que las reacciones de esta etapa ocurren en todo momento, ya sea de día o en noche. El adjetivo se refiere a que las reacciones químicas que suceden en esta etapa son independientes de la luz. Sin embargo, sí requiere de dos moléculas producidas en la fase luminosa. La fase oscura de la fotosíntesis es un proceso complejo que se lleva a cabo en los cloroplastos, donde el NADPH y el ATP se usan para producir moléculas de carbohidratos o azúcares. La energía que la planta obtuvo durante la fase luminosa es usada para sintetizar la glucosa a partir del agua y el dióxido de carbono captado de la atmósfera terrestre. Este proceso consta de tres partes: fijación del carbono o ciclo de Calvin, reducción y regeneración. Es importante mencionar que la adenina trifosfato, también conocida como ATP o la moneda de los procesos bioquímicos, después de liberar energía se le conoce como ADP, añadida con un grupo fosfato. Se puede hacer alusión al ATP como una batería con carga y al ADP como una batería sin carga. La fijación del carbono. Se le llama así puesto que éste se fija en una molécula no gaseosa que es más compleja. Primero, el carbono inorgánico, presentado como el CO2 del aire, se incorporará en moléculas orgánicas. El CO2 entra a través de los estomas de las hojas hacia el interior de la célula, llegando así a los estromas del cloroplasto. Este proceso conlleva tres moléculas de CO2, las cuales reaccionarán con tres azúcares de 5 carbonos, llamada ribosa de difosfato, o RuBP, las cuales serán catalizadas por la enzima RuBP carboxilasa oxigenasa, o mejor conocida como rubisco. Esta reacción dará como resultado tres moléculas de 6 carbonos, pero estas, al ser muy inestables, se partirán en dos moléculas de 3 carbonos, consiguiendo así 6 moléculas de 3-fosfoglicerato, o G3P. En la etapa de reducción, el 3-fosfoglicerato obtenido de la etapa de fijación del carbono, gracias al ATP obtiene un grupo fosfato, llamándose así 1,3-bifosfoglicerato. Para después, el NADPH, que es obtenido de la fase lumínica, aporta de manera en que le elimina el grupo fosfato, para convertirse en el nuevo nombre de gliceraldehído 3-fosfato, también conocido como G3P, que es el más importante en todo nuestro ciclo. En la regeneración, la molécula que inicia el ciclo, el RuBP, se tendrá que regenerar para que el ciclo pueda continuar. Consiste en convertir las 5 moléculas de G3P obtenidas en la reducción en moléculas de RuBP. Las 5 moléculas de G3P se utilizan para regenerar las 3 moléculas de 5 carbonos de ribosa 5-fosfato, Ru5P, que luego darán lugar a 3 moléculas de ribosa 1,5-bifosfato, RuBP, luego de la adición de 3 fosfatos provenientes de 3-ATP. Se necesitarán 3 moléculas de ATP que, al usarse, se convierten en moléculas de ADP, así obteniendo 3 moléculas de RuBP que van a reaccionar con 3 moléculas de CO2 y continuar con el ciclo. Para sintetizar una molécula de glucosa se necesitan 6 vueltas al ciclo de Calvin. Esto porque como se comienza con 3 CO2, se necesita darle 3 vueltas al ciclo, o sea, en cada una entra un CO2. Para tener al menos una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, también conocida como G3P, que se vaya a producir glucosa. Una molécula de G3P tiene 3 carbonos, pero la glucosa tiene 6. Entonces se necesitan 2 moléculas de G3P y para eso se tendrían que dar 3 vueltas al ciclo, dando un total de 6 vueltas para producir la molécula de glucosa. En conclusión, 3 moléculas de RuBP se unirán a 3 moléculas de CO2 y gracias a la enzima rubisco se creará la nueva molécula llamada hexosa 1,6-difosfato. Esta, al ser muy inestable, se dividirá en 2 y ahora ya no serán 3 moléculas sino 6. 6 que con ayuda del ATP y el NADPH formarán la nueva molécula llamada G3P o gliceraldehído 3-fosfato. Esta darán como resultado, como decía, 6 moléculas, que 5 continuarán en el ciclo y una irá a la producción de glucosa. De esas 5, con ayuda del ATP, vuelve a comenzar el ciclo volviendo a ser RuBP.